retomamos la historia, recordando que volvemos a estar en la guardia. Vamos a la primera diapositiva. Si la paciente, a poco de arribar, presentó una mejoría de sus déficits a los pocos minutos, o consulta refiriendo los síntomas, pero cuando llega a ser atendida ya no los tiene, y esto habitualmente se da con signos sintomatología limitada, escasa, no lo esperen con déficits extensos y graves. Y si me encuentro en un centro especializado, pero los estudios sobre toda la resonancia de difusión son negativos, es decir, la estudié y no tengo ninguna evidencia, pese a las claras manifestaciones clínicas, no he podido demostrar la lesión por imágenes, puedo pensar que se trata de un TIA, es decir, un accidente isquémico transitorio. Este es un concepto que, además de involucrar la idea errónea de accidente, es artificial, ya que depende su definición no de fenómenos fisiopatológicos, sino de la capacidad de los métodos de diagnóstico para definirlo. Antiguamente se establecía en función del tiempo de recuperación de 24 horas o menos. Con los avances tecnológicos se redujo ese tiempo a 1 hora o menos, pero siempre dependiendo de la capacidad de diagnosticar el daño tisular, y esta es cada vez más potente, no dependiendo de la existencia o no de lesión, sino de la posibilidad de diagnosticarla. Y esta es cada vez mayor por los avances tecnológicos. Constituye sin lugar a dudas un diagnóstico imposible de realizar si solo se dispone de TAC. Puede manifestarse de cualquier manera dependiendo del sitio isquemiado y su extensión tisular. Se trataría de un evento isquémico, autolimitado, de cualquier causa, pero yo les recomiendo tener cuidado en no estigmatizar al paciente con TIA. No estigmatizarlo en sentido positivo. No minimizar la gravedad del evento y hacer hincapié en la necesidad de estudiarlo, de investigar cuál ha sido la causa del evento. Pues, como vemos en la siguiente diapositiva, las isquemias transitorias pueden preanunciar un infarto cerebral en donde el riesgo de que se presente es alto, aunque menor que con un infarto definido, debiendo instaurarse en ese paciente un plan de prevención y estudio profundo de las causas de ese evento fugaz, pues es el mejor momento para detener los procesos predisponentes antes de una catástrofe preanunciada. Otro planteo, volviendo a situarnos como médicos de consultorio, a una paciente que con factores de riesgo cardiovasculares nos consulta por déficit de la memoria de fijación y no podemos encontrar los característicos signos de frontalización. Quizás con alguna apraxia podemos pensar en encontrar las siguientes imágenes. Vemos aquí una resonancia que muestra pequeñas lagunas bilaterales, obviamente instauradas en diferentes momentos, que probablemente hayan sido por episodios asintomáticos u oligosintomáticos, pero que pasaron desapercibidos, y que sin lugar a dudas van interrumpiendo fibras de asociación, con la consiguiente disminución de la capacidad de interconectar diferentes áreas. En la otra imagen
Podemos ver la fusión bilateral de innumerables lesiones pequeñas en la zona limítrofe entre la irrigación de la cerebral media y anterior. Pero el cuadro radiológico puede ser aún peor. Abarcando prácticamente todo el espacio subcortical. Sin embargo, estas extensas lesiones no se correlacionan directamente con el grado de deterioro, pudiendo haber una disociación clínica imagenológica. Las lagunas se definen como lesiones en tomografía menores de 1,5 centímetros de diámetro mayor a expensa de arterias penetrantes. Son muy frecuentes. Se debe tener cuidado con la interpretación de las imágenes y considerar que en la resonancia las dimensiones que definen los infartos lacunares son mayores, cercanas a 2 centímetros. En la siguiente vemos otra presentación con la cual hay que hacer diagnóstico diferencial. Hay que diferenciar las lagunas de otros eventos ateroscleróticos que tienden a instalarse en un solo territorio o, lo que es más complejo, con eventos embólicos. El tipo de presentación quizás más compleja es el de la embolia, pues puede ser en cualquier territorio, basta preguntarnos cuál es el tamaño de un coágulo, pues no está definido. Puede ser un microcoágulo embolizado o un gran émbolo que obstruye una arteria importante, aunque lo más frecuente es que se enclaven en pequeñas arteriolas distales, córticos subcorticales, y ahí deberemos hacer diagnóstico diferencial con abscesos, cavernomas o metástasis. Pueden ser embolias de material de una placa ateromatosa rota, que no necesariamente constituye un coágulo puro. Sobre todo, las embolias son más frecuentes en el territorio de la arteria cerebral media y, en segundo lugar, en el territorio posterior. Generalmente, también de instauración brusca y sin pródromos. Lo trascendental es sospecharlo, pues no solo que probablemente sea más frecuente que una causa aterosclerótica, sino que su pronóstico tiende a ser peor, pues la fuente embolígena seguirá activa hasta que no se la identifique y se la trate, y porque estos fenómenos tienden con mayor prevalencia a la transformación hemorrágica, constituyendo ictus mixtos, y su prevención es accesible y relativamente simple mediante la anticoagulación. En la otra imagen les muestro una tomografía que nos hará sospechar la presencia de embolias. Nos mostrará lesiones en distintos territorios vasculares, uni o bilaterales, con tendencia a la transformación hemorrágica, que se puede evidenciar o no. Se exponen mejor en resonancia de difusión, de una manera mucho más elocuente, en la que se ve brillar las imágenes isquémicas. Vean una típica imagen de resonancia. Esta imagen corresponde a una secuencia de difusión. Tendremos que ir a determinar el origen, y el más frecuente es cardíaco, como vemos en la siguiente diapositiva. Las causas de alto riesgo son muchas a nivel cardíaco, por ello no se concibe que un paciente con un ictus claramente embólico, bilateral, no sea estudiado de inmediato con un ecocardiograma. Es grave sobre todo con causas combinadas, como vemos en la siguiente lista. El riesgo aumenta mucho más en estos casos, en donde la anticoagulación puede ser mandatoria. Pero a esta altura, ya hecho el diagnóstico primario, el tercer gran hito y descartada la hemorragia, debemos llamar al especialista, quien decidirá el tratamiento de la isquemia más apropiado. Antes, les recalco lo siguiente. Les presento estas dos escalas diseñadas para la etapa prehospitalaria, es decir, para el médico de ambulancias o el de atención primaria,
Por eso se las llama escalas prehospitalarias. Si bien su uso se ha impuesto en ámbitos intrahospitalarios, no están diseñadas para ello. En estudios recientes de revisión, se ha determinado que la más eficiente para el diagnóstico presuntivo, para la sospecha de la presencia de un ictus, es la escala de Cincinnati, incluso más eficiente que el FAST. Si bien son ambas muy similares, debiendo observar una simetría facial por parálisis o paresia del séptimo par, la debilidad del miembro superior y la dificultad para hablar, la FAST también evalúa el tiempo, el cual, sin lugar a dudas, será evaluado o valorado antes o después de aplicar la escala Cincinnati. En algunos textos que ustedes leerán figuran estas escalas, pero no les recomiendo aún memorizarlas. No serán evaluadas. La escala de Los Ángeles, que también es una escala prehospitalaria en su concepción original, no valora algunas alteraciones del habla. Complejiza el diagnóstico inicial y lo hace menos eficiente para el médico generalista o para la población general. Sí es muy útil en la atención de mayor complejidad, como en terapia y en pacientes neurológicos complejos. Sepan que la utilidad de ellas es trascendente a la hora de sospechar en cualquier circunstancia la posible existencia de un stroke. En la otra diapositiva les muestro otra escala, que sí fue diseñada para el ámbito intrahospitalario, para el especialista que debe decidir el tratamiento fibrinolítico o descartarlo. Y así intentar con el tratamiento fibrinolítico disolver el coágulo que obstruye la arteria. Es la escala NIH, que tampoco les recomiendo memorizarla, pero sepa, si la leen, que no es otra cosa que un examen neurológico básico limitado, cuyo objetivo es valorar la localización y la extensión de la posible lesión mediante el examen clínico, que junto a los estudios serán la base para la crítica decisión. Esta decisión trascendental debe ser tomada antes de la primera hora de la internación de urgencia, en la llamada hora de oro, pues mientras antes se realice, rescataremos muchísimas más neuronas, ya que el objetivo del tratamiento se los menciono someramente en la próxima imagen. Aquí se representa en celeste la zona irrecuperable, el núcleo del infarto, y nuestro tratamiento está dirigido a evitar la generación de edema en él, para que no comprima otras zonas y disminuya el flujo sanguíneo en ellas, no para rescatarlo, pues esta zona ya es irrecuperable. La zona anaranjada es la de penumbra. En ella, las neuronas isquémicas están destinadas a morir si las dejamos sin tratamiento adecuado, y son el blanco terapéutico junto con las zonas de oligoemia en rojo en la diapositiva, las cuales pueden rescatarse más fácilmente, sobre todo si el paciente tiene una buena circulación colateral proveniente de otros territorios vasculares como el pial. Para ello, al realizarse la TAC, es ideal que ustedes, el médico que la pidió en la guardia, estén presentes o la vean por sistema antes de que el paciente sea retirado del tomógrafo. Si ven y estiman que es necesario, indicarán una angiotomografía, ya que esta oportunidad luego, por complicaciones del paciente, puede no ser posible de repetir y debe aprovecharse el momento para realizarlo. Les muestro en la siguiente diapositiva una imagen
de una angio-TC en un paciente con un infarto. En A se muestra una angio-TC en la que se aprecia la falta de perfusión del territorio de la cerebral media derecha, que carece de irrigación, la cual está conservada a la izquierda. Vean las líneas blancas sinuosas. Esta imagen inicial pronostica un mal desenlace, ya al ingreso del paciente. En B se muestra en rojo el núcleo del infarto y en verde la zona oligohémica, por circulación limitante desde el territorio de la cerebral anterior y desde la cerebral posterior. Finalmente en D, la imagen premortem, con profuso edema que colapsa los ventrículos, desvía la línea media y produce herniaciones y probablemente enclavamiento final. Pero en otro caso, les muestro la siguiente diapositiva. Un caso de buen pronóstico inicial. En A se ve el signo de la cuerda. Vean que no hay otro signo precoz. No hay borramiento de surcos, ni desplazamientos, tampoco zonas de hipodensidad. En B y en C se ve este tipo de mapas tomográficos que demuestran zonas hipoperfundidas no muy extensas, pese a la grosera obstrucción evidenciada por el signo de la cuerda. En D y E se muestra la profusa red colateral compensatoria, que indica probable buen pronóstico relativo. En F, una TC sin contraste de control al tiempo, que evidencia una zona bien delimitada hipodensa correspondiente al infarto de la zona núcleo inicial. Como ven, las secuelas son mínimas. En la próxima diapositiva, el tratamiento que se debe decidir es la fibrinólisis, con factor activador del plasminógeno tisular recombinante, RTPA. Debe administrarse lo antes posible, se ha convertido en un tratamiento estrella, por lo dramática que puede ser la recuperación del paciente al que se lo administra. Pero no se lo hace en la mayoría de los casos, sino en aproximadamente un 10%, pues sus indicaciones son muy estrechas y en continua revisión, y debe hacerse antes de las 3 horas o en combinación con otros tratamientos en tiempos más relajados. Lo importante es que si se lo hace, el beneficio puede ser enorme, a un costo bajísimo, si lo comparamos con las consecuencias de no usarlo. Sin embargo, este ha sido el motor del desarrollo de sistemas que benefician al resto de los ictus, que muchos de ellos tendrán una evolución menos favorable. Como dije, el tratamiento del ictus isquémico no termina allí, como les muestro en la otra imagen. El tratamiento del ictus isquémico no debe ser parcial. Si solo se realiza esto, es posible que incurramos en iatrogenia, pues con muchos pacientes fracasaremos o los empeoraremos, que es peor, siendo los costos en vidas y económicos mucho mayores, sobre todo a largo plazo. Es responsable desarrollar equipos y sistemas que ofrezcan todas las opciones de tratamiento. Del mismo modo que sería absurdo imaginar un tratamiento de infarto agudo del miocardio que solo considere la trombólisis y no ofrezca el tratamiento endovascular o quirúrgico. Aquí les muestro una imagen que resume el tratamiento endovascular. En la otra diapositiva, una imagen virtual que lo ejemplifica. Ningún tratamiento invasivo es inocuo.
Aquí se corre el riesgo de romper el coágulo y generar nuevas embolizaciones durante el tratamiento. Romper la pared de la arteria, generar una disección o, lo que es mucho más raro, provocar una hemorragia. El tratamiento trombolítico endovenoso no tiene buenos resultados cuando el coágulo es grande, y ello ocurre en el enclavamiento del mismo en las grandes arterias, como en M1 o en carótidas, teniendo mucho mejores resultados en infartos más distales, originados por la obstrucción de arterias más pequeñas. Por ello, habitualmente el tratamiento de los grandes infartos requiere del método combinado, utilizando la trombólisis endovenosa, que puede hacerse en este caso en lo que se llama ventana extendida, más allá de las 3 horas, hasta 4,5 horas, y el tratamiento de trombectomía mecánica, que aislado puede hacerse incluso hasta las 6 horas o más en casos especiales. Obviamente, mientras más tiempo pase, los resultados son peores. En ella les muestro las complicaciones de los ictus de origen ateromatoso de grandes vasos, cuyo déficit neurológico puede, pese al tratamiento, progresar en un 14%, recurrir con un nuevo evento en la primera semana en un 13% y morir 1 de cada 10 pacientes. Pero recurrir antes del mes en casi la mitad. En comparación con el TIA, todos los porcentajes son mayores. Claro que la gravedad inicial es claramente mayor. Pero como les dije, esto es para especialistas. Solo deben conocer que existe. Ustedes, como médicos generalistas, quedarán con la mayor parte de los pacientes que no son candidatos a esta terapia. Y tendrán la tarea muy importante de profundizar otros diagnósticos y tratamientos básicos. Como les dije antes, actualmente es prioritario un cambio de rumbo y acentuar el esfuerzo de la comunidad médica en la pesquisa y tratamiento preventivo de las embolias. En esta otra imagen les transcribo una conclusión de un estudio que muestra el beneficio de anticoagular a pacientes con fibrilación auricular. Pero nuestro problema ahora, además de tomar la decisión de anticoagular a este paciente complejo en la guardia, es saber el origen de los émbolos. O si reciben al paciente ya ambulatorio. Para ello, debemos considerar lo siguiente. Es trascendental que ustedes se vayan preparando para anticoagular. Saber anticoagular para el médico generalista deberá ser en el futuro una práctica indispensable. Y para ello se han desarrollado y se encuentran en desarrollo excelentes anticoagulantes orales, no solo en un paciente internado, sino también en los pacientes de consultorio, en ambulatorios, pues se salvarán incontables vidas al hacerlo, y para eso se han desarrollado herramientas informáticas que los avalará y asegurará, como hoy son ejemplos de esas, el Hemorrhage Score y el CHA2DS Score. Uno de los primeros exámenes que se deben hacer es un electrocardiograma para descartar arritmias que puedan ser la causa del ictus. Y ustedes, como médico de guardia, no pueden olvidar esto. También, como arma muy sencilla, tienen una simple radiografía, aun cuando no sea actual. Nos puede informar sobre la presencia de enfermedad ateromatosa, aórtica, ya que es un factor de riesgo independiente tenerla, y es posible que sea el origen de los émbolos. Otro método de diagnóstico fundamental en la primera línea de batalla es el ecocardiograma.
Inicialmente un ecocardiograma transtorácico, pero si este da negativo y no se encuentra otro origen de las embolias, deberá ser un ecocardiograma transesofágico, el cual es traumático, difícil de realizar porque hay que introducir el transductor dentro del esófago y no todos los pacientes críticos están en condiciones de tolerarlo. En cualquier ictus aislado, cuando se sospecha una embolia, se debe ir a buscar en primer término una causa carotidia, que es muy frecuente, para descartar una embolia arterio-arterial. También cuando vemos un patrón sospechoso de muchas embolias, y si ellas son unilaterales, obviamente no provienen del corazón, pues deberían, en ese caso, ser bilaterales. Por ello, hay que buscar la fuente en la carótida homolateral. De la misma manera, si uno tiene un síndrome de disección carotidia o un compromiso de todo el territorio carotidio, de todo el territorio anterior, es decir, de cerebral anterior y cerebral media, el origen probable es en la carótida del mismo lado. Y el estudio predilecto para hacerlo es el ecodoppler de vasos de cuello. No es el más sofisticado y el de mayor especificidad y sensibilidad, sino el más simple y práctico, fácil de obtener y de tener en cualquier institución. Recuerden, en el ecodoppler, en el Doppler, el principio del Doppler se basa en el efecto Doppler, donde la longitud de las ondas sonoras que se reflejan en la sangre, si el haz incidente está en contra del flujo sanguíneo, al reflejarse, la velocidad de las ondas reflejadas será mayor que la velocidad del sonido, pues se le suma la velocidad de la sangre. Y la señal sonora sería más aguda, es decir, de menor longitud de onda. Ahora, en la pantalla se verá azul o roja según lo programe el ecografista. Pero en este caso, que les estoy mostrando, en la diapositiva, la sangre se aleja y la vemos roja. Y la azul es la sangre que se acerca al traductor. Pero en otros casos, según lo disponga el técnico o el ecografista, podría verse de distinto color, de acuerdo a cómo lo programó. Vemos acá la arteria y le señalo con flechas la placa de ateroma, que ocluye parcialmente la luz del vaso. La flecha horizontal señala una sombra, y esa sombra es característica de la presencia de calcio en la pared, en la placa de ateroma, que no deja pasar el sonido. Antes de terminar, les voy a plantear un dilema, al que yo llamo el paradigma de la torta. Y para ello les presento la siguiente imagen. Les muestro la historia natural de una placa de ateroma y la clasificación que la describe. La clasificación de los distintos estadios por lo que pasa una placa. La pregunta que les dejo para que investiguen es: ¿una placa de ateroma que contiene calcio, heterogénea con sectores calcificados, es benigna? Es decir,
Que exista calcio en una placa, ¿es un signo de benignidad de la misma? ¿Por qué le llamo el paradigma de la torta? Se los dejo planteado, piénsenlo y lo discutimos en el encuentro. Bueno, llegamos al final. Les recomiendo volver a repasar la anatomía que ya vieron en los videos del principio. Es un muy buen ejercicio para fijar los conceptos que en estos teóricos yo les he intentado dar. Muchas gracias y éxitos.